Bien. Para abordar este tema, bueno, primero vamos a definir lo que es el cambio climático, pero viéndolo desde una perspectiva mucho eh, más general, saber qué es lo que pasa con ese proceso, que muchos ya sabemos lo que es lo que es el efecto invernadero. Bien, para poder empezar a explicar, para poder que exista vida en la Tierra, la temperatura debe ser lo suficientemente cálida. Entonces, esta condición permite que los seres humanos, también las especies de animales y de plantas se reproduzcan y también interactúen con los ecosistemas. Entonces, gracias a el efecto invernadero, lo que es el planeta Tierra recibe y retiene suficiente calor del Sol para poder mantener una temperatura promedio. Y de no ser por el efecto invernadero natural, la temperatura terrestre sería excesivamente fría y la vida aquí sería imposible. Entonces, con esto quiero decir que el cambio climático, el efecto invernadero, son procesos naturales del planeta Tierra para poder que nosotros nos desarrollemos. No es bueno verlo desde esa perspectiva que el efecto invernadero es malo. No, de hecho es un proceso natural. Sin embargo, somos nosotros los seres humanos que al emitir esos gases de efecto invernadero con nuestras actividades, principalmente lo que son industrias, tala, deforestación, entonces liberamos esos gases. Y bien, el efecto de invernadero natural ocurre porque parte de lo que es la energía solar es absorbida por la superficie del planeta. Y eso también los incluye lo que son los mares. Ellos también absorben esa energía. Y una parte también de esa energía es reflejada por esa superficie del planeta Tierra hacia afuera. Es decir, que se devuelve al espacio y es retenida aquí en el planeta Tierra también otra parte por lo que son los gases de efecto invernadero. Los ecosistemas actuales están adaptados a lo que es ese rango de temperatura que tenemos actualmente, el cual es mantenido por lo que es balance de energía, de calor, gracias al efecto invernadero. Sin embargo, por la actividad humana que ha generado crecientes cantidades de gases de efecto invernadero, se está desestabilizando el balance natural de la atmósfera del mismo. Entonces esto se debe principalmente a lo que mencioné, deforestación, quema de combustibles fósiles, como por ejemplo para obtener carbón, petróleo, entre otros. Y desde la década de los años 70 se ha visto esa tendencia de incremento de temperatura media global, aproximadamente lo que es 0.1 grados centígrados por década. Por otra parte, lo que son las proyecciones climáticas para este siglo sugieren que para lo que son los años creo que 2100 en adelante se tendrá un incremento de la temperatura a un rango de 1 grado centígrado y 3.7 grados centígrados. Es decir, entre ese rango es donde vamos a nosotros estar si seguimos emitiendo como estamos actualmente. Y bueno, ¿cuáles son esos gases de efecto invernadero? Que el principal que conocemos es el dióxido de carbono. También está lo que es el metano, el óxido nitroso, el ozono troposférico, también lo que es los gases fluorados, que eso es lo que se conoce como CFC, lo que es la otra clase que creo es HFC, que son hidrofluorocarbonos, también lo que son los PFC, los perfluorocarbonos, todos esos gases fluorados. Entonces, el cambio climático es el resultado de esas emisiones que son generadas normalmente, bueno, que nosotros las incrementamos con nuestras actividades. Y esto entonces se manifiesta en lo que es el aumento de la temperatura y vemos cuáles son esos principales factores del cambio climático, por ejemplo, el aumento del nivel del mar, también tenemos contaminación atmosférica, la reducción de la diversidad biológica en la Tierra, también lo que es la radiación solar, esa energía solar, a mí se me olvidó mencionar, es precisamente lo que son los rayos UV, los rayos ultravioleta. También lo que se da lo que es la reducción de especies genéticas, el aumento de la temperatura, como mencioné, y el deshielo de los glaciares. Es notable en muchas partes del mundo cómo ha aumentado la temperatura significativamente en lugares donde antes no se daban muy rápidamente lo que eran esas estaciones de mucha calor, estaciones secas.
Aquí vemos lo que es un panorama mundial de lo que es el incremento de la temperatura a lo largo de los años. Aquí bueno, esta representación gráfica vemos lo que son los riesgos globales bajo niveles crecientes de cambio climático. Eh, de manera general, los riesgos se generan producto de lo que es el cambio climático que se manifiesta de manera ascendente. Como ya mencioné anteriormente, este se va incrementando y los patrones existentes de precipitación, temperatura, que antes existían, ya eso no lo vamos a volver a ver, pues se han creado nuevos patrones de una manera muy acelerada, resumidamente hablando. Entonces, en el gráfico se muestran, como dije, los riesgos asociados con los diversos motivos de preocupación, lo que son sistemas únicos y amenazados, fenómenos meteorológicos extremos, la distribución de los impactos totales a nivel global y episodios singulares a gran escala. Entonces, vemos aquí que lo que es el sombreado presenta primero lo que es la escala esta indetectable, que es que no se atribuye el cambio climático o ningún impacto asociado. El siguiente, que es moderado, indica los impactos asociados que son detectables y que se atribuyen también al cambio climático. El alto que presenta lo que son impactos graves, y claro, más extendidos, y el púrpura que señala un riesgo muy alto eh, y que puede ocasionar repercusiones a futuro. Entonces nosotros aquí vemos lo que son los dos termómetros diferentes. Uno que está en la escala, o sea, está relacionado a lo que es la temperatura, los rangos de temperatura dados desde 1986 hasta 2005, y acá en esta tenemos lo que es la temperatura en relación a lo que es los periodos de 1850 a 1900. Vemos cómo hay una diferencia. Esto no quiere decir que ahorita mismo estemos 5 grados centígrados. De hecho, aquí se muestra dónde estamos aproximadamente actualmente. En 2003, 2012 se ha representado, bueno, se ha presentado lo que es esta temperatura, que sería cerca de los 0.5 grados centígrados. Se está tratando de no llegar al 1 o inclusive también al 2 actualmente, pero si seguimos a futuro vemos cómo van cambiando los colores de cada uno de los riesgos asociados. Aquí ya vemos como un color púrpura, o sea, es muy alto. Los sistemas únicos y amenazados, si alcanzamos los 5 grados centígrados, eso va a ser devastador. Entonces aquí explico más o menos cómo son esos riesgos globales. Primero, lo que son los sistemas únicos y amenazados, que son sistemas tanto ecológicos como humanos, que tienen rangos geográficos muy restringidos por las condiciones relacionadas al clima y tienen un alto endemismo, que es precisamente eso, a lo que se refiere, que es ya sea una especie animal o también de plantas que no se ve en otro lado, sino que solamente está en un territorio determinado, en un tiempo determinado. Y después menciona otras propiedades distintivas. Los eventos climáticos o extremos, que son riesgos e impactos para la salud humana, los medios de vida, los activos y ecosistemas de eventos climáticos extremos. Tenemos también el tercero, distribución de impactos, es decir, los riesgos, los impactos que afectan de manera desproporcionada a grupos particulares debido a lo que es la distribución desigual de los peligros del cambio climático. Y eso está relacionado a lo que es la exposición y también la vulnerabilidad de esos sistemas. Los impactos globales agregados, que es el daño monetario global, la degradación a escala global y la pérdida de ecosistemas y también de biodiversidad. Y los eventos singulares a gran escala, que son relativamente grandes, abruptos y a veces irreversibles en los sistemas causados por el calentamiento global. Aquí vemos una comparación con el siguiente gráfico, que vemos que tiene la misma escala de temperaturas que ya habíamos mencionado anteriormente. Nosotros estamos aproximadamente por aquí. Lo que es RCP, aquellas trayectorias de concentración representativa, precisamente muestran eso, escenarios. Entonces, el de 8.5 se le atribuye a lo que son escenarios de altas emisiones. Si seguimos por esa
por ese camino de seguir emitiendo inconscientemente, de no teniendo planes de desarrollo sostenible, tampoco de mitigación y adaptación, el escenario es muy grave. Sin embargo, si mantenemos lo que es el RCP 2.6, que es un escenario de mitigación de bajas emisiones, entonces podremos mantenernos como estamos actualmente y no llegar a los 3, ni siquiera a los 3 grados centígrados, que esperemos que así sea. Bien, ahora voy a hablar de lo que son aquellos impactos en los sistemas tanto naturales como los humanos. De los sistemas naturales podemos mencionar lo que son recursos hídricos. Puedo mencionar algunos ejemplos como lo que son el derretimiento de los glaciares. Si se siguen disminuyendo en todo el mundo, aunque son variaciones regionales, entonces esto va a ocasionar lo que es el aumento del nivel del mar. También están dando lo que son la aparición de lagos o de formaciones así, lagunas, en algunas partes del mundo donde antes no se veían. Y esto, bueno, puede ser por la formación de las mismas roturas del suelo que van dando, que van ocasionando esos depósitos para lo que es las lagunas y lagos. También podemos mencionar que en todos los continentes se han observado impactos sobre el ciclo hidrológico. Esto es notable y afectan a lo que es la disponibilidad de agua dulce y también de su calidad. También encontramos lo que son alteraciones en lo que es la temperatura del agua, que afecta también a los ecosistemas marinos. Por ejemplo, se ha observado lo que es aumento de la eutrofización, que es ese aumento descontrolado de materia orgánica en un determinado sitio, la disminución de oxígeno disuelto también. Hay aumentos de salinidad, en lo que es mayor contenido de nutrientes, como dije, la eutrofización, entre otros. De ecosistemas terrestres y acuáticos continentales, podemos decir que debido al incremento de la temperatura, también al cambio de las presentaciones, aumento de sequía, se van afectando estos ecosistemas. Ya se han observado cambios en ecosistemas en relación a esos factores climáticos, reduciendo las áreas de distribución de especies, disminución de lo que es la salud. También hay un ritmo muy creciente de especies arbóreas dominantes y aumento de riesgo de erosión y desertificación. En los ecosistemas costeros, es decir, en las zonas costeras, también se incide el cambio climático y principalmente en 3 variables que se pueden mencionar. Primero, lo que es el nivel del mar, el aumento del nivel del mar, la temperatura del océano y también la acidificación del agua del mar. Todos estos factores van, por ejemplo, ocasionando lo que es el blanqueamiento de los arrecifes de coral, lo que es la decoloración y pérdida de todo lo que es sus nutrientes y también su estructura cimentada, que como mencioné son ecosistemas fuertes pero al mismo tiempo débiles cuando se presentan todos estos factores climáticos. También está lo que son los océanos, el calentamiento de océanos, también se ha observado el calentamiento de la temperatura del agua ha ocasionado lo que son la distribución de hábitats o también de especies de peces, moluscos, entre otros, alrededor del mundo. Con relación a lo que es los impactos en los sistemas humanos, encontramos lo que son primero la agricultura, pesca y medio rural. Se sabe también que a escala mundial, global, las tendencias observadas en algunas variables climáticas, incluyendo las temperaturas, han tenido impactos negativos muy significativos sobre la evolución de los rendimientos de cultivos, de varias especies de cultivos. También se afecta lo que es la abundancia y distribución de las pesquerías alrededor del mundo, tanto de especies marinas como también de agua dulce. Y afecta entonces a lo que es todas estas actividades de producción de acuicultura en todas las partes del mundo. También se ven impactos en lo que es la productividad agraria que provocan impactos sobre lo que es la base económica del medio rural, los medios de vida que ellos tienen y también lo que es el uso de la tierra. También se ve, por ejemplo,
en las zonas rurales actualmente son vulnerables a los impactos del cambio climático debido a que muchos de ellos dependen de esas actividades de subsistencia como la agricultura y también dependen de esos recursos naturales que los rodean y lo hacen muy sensibles, o sea, es decir, no tienen una vulnerabilidad baja, o sea, la tienen es alta con respecto al cambio climático y poder responder ante ello si en algún momento sufren de algún desastre. También está lo que es la salud humana. Se ha visto actualmente que esto afecta a lo que es la mortalidad y también la morbilidad, es decir, las enfermedades, el índice de enfermedades, debido a lo que es olas de calor, inundaciones y también otros fenómenos extremos. Se impacta también a través de ecosistemas que lo provocan, por ejemplo, modificaciones en los patrones también de enfermedades transmitidas por mosquitos, garrapatas, entre otros. También se puede decir que a partir de los impactos sobre los sistemas sociales, en aspectos tales como la seguridad alimentaria, la capacidad laboral, todo se va viendo afectado, la salud mental, el desplazamiento de las poblaciones y otros efectos también sobre los sistemas de atención de salud. Es lo que podemos mencionar así como ejemplos de cada uno de los impactos en estos sistemas. Bien, ahora sí voy a mencionar lo que son esos conceptos relacionados a desastre, riesgo, vulnerabilidad, para que los vayamos asociando y teniendo en cuenta para esta presentación. Bien, desastre, voy a definir primero lo que es decir, voy a ir por cada definición. Esta se puede decir que es una perturbación del funcionamiento de una comunidad o sociedad que implica pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos o también medioambientales que superan la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación con sus propios recursos. Estos desastres los podemos clasificar como hechos por el hombre como también por naturales. Se sabe que lo que es alrededor del mundo se sufren de esta clase de problemas y los asociamos a tipos de desastres naturales y sociales. Así los vamos a definir. Entonces, la combinación de esos desastres origina lo que son los desastres socionaturales. Por ejemplo, ante una inundación donde las comunidades no están preparadas para reducir los riesgos, se origina un desastre y esos daños a gran escala van a originar lo que es el fenómeno natural, es decir, se dan las condiciones para poder que el desastre, o sea, si ocurre algún desastre, ya sea por muy pequeño, al final a la población se le va a afectar. Y ese desastre entonces se relaciona también a daños a infraestructura, salud, vivienda, componentes sociales también de la comunidad. Y por eso entonces se dice que son desastres socio-naturales. Se cierran escuelas, comercios y también otros servicios que entonces van a generar varios desastres uno detrás del otro, desastres mixtos o socionaturales, que es lo que mencioné. Los podemos clasificar los desastres como geológicos y también los hidrometeorológicos. A nivel nacional creo que el principal serían los principales, o sea, lo que son los desastres a nivel nacional los asociamos más a lo que son los fenómenos hidrometeorológicos. Sin embargo, aquí vemos una clasificación, bueno, mucho más amplia. Vemos lo que son los geofísicos, abarcando lo que son terremotos, movimientos de las masas, es decir, cuando hay sequías, también lo que es la actividad volcánica. Vemos los hidrológicos como las inundaciones, lo que son deslizamiento de tierra, las acciones también de las mareas, meteorológicos relacionados a lo que son tormentas, temperaturas extremas. También mencionamos lo que son las climatológicas, es decir, las sequías, lo que son ese derretimiento de los glaciares, lo que son también los incendios forestales, los biológicos que más lo relacionamos lo que son epidémicos, pues también lo que son esas enfermedades patógenas provenientes de los animales, aquellas plagas
es lo que podemos decir. Y aquellos que son extraterrestres, que bueno, eso no es el tema en este curso, pero también se menciona. Esto tiene que ver con los impactos, ya sea de meteoritos, entre otros. Pero es una clasificación muy general. Bien, ahora hablamos de lo que es el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un desastre. Este se expresa, por ejemplo, en las posibles consecuencias negativas, esos daños y pérdidas de tipo económico, social y también ambiental que pueden presentarse en caso de ocurrencia de un desastre. Por eso es que pongo la definición, que es la expectativa de pérdidas personales, daños materiales, perjuicios económicos, degradación ambiental, que pueden ser producto de un peligro particular de origen natural o también humano en una zona y durante un tiempo concreto. Es importante mencionar que los riesgos no solo se ven en lo que es respectivo al medio ambiente, eso lo vemos también en nuestros propios sistemas humanos, es decir, en industrias, en proyectos, etcétera, que podríamos mencionar, pero que para este curso lo enfocamos es al tema medioambiental. Bien, entonces el riesgo también lo podemos definir con una simple fórmula. El peligro por la vulnerabilidad por la exposición. Voy a ir definiendo cada uno de ellos. Por ejemplo, el peligro es ese fenómeno, actividad humana o condición peligrosa que puede causar la pérdida de vidas, lesiones y también otros impactos y daños a lo que es la salud, la propiedad, pérdida de medios de vida, entre otros. En esos involucramos lo que son, o sea, por mencionar algunos ejemplos, la reducción de la protección natural de los ecosistemas debido a la degradación, los impactos del cambio climático en determinadas regiones, por ejemplo. También está lo que es la vulnerabilidad, que son aquellas características o circunstancias de una comunidad o sistema que lo hacen susceptible a los efectos dañinos de una amenaza. Eso lo podemos poner como ejemplo, la pobreza, la degradación medioambiental, las condiciones de vida peligroso. También podemos involucrar lo que es la mala gobernanza y la falta de preparación ante los peligros, las desigualdades sociales, la marginación y también lo que es la escasa capacidad de reacción. De la exposición la definimos como personas, bienes o sistemas u otros elementos presentes en zonas de peligro que por tanto están sujetos a pérdidas potenciales. Es decir, no ha ocurrido, pero es muy probable que pase. Entre esos ejemplos podemos poner, o sea, que aumentan lo que es la exposición. Primero, la falta de procesos de planificación urbano, lo que es relacionado a los planes de ordenamiento territorial. Bueno, la planificación de ordenamiento territorial. Lo que son los asentamientos inapropiados de locaciones, por ejemplo, en pendientes muy pronunciadas o a lo largo de ríos o también muy pegados a las costas. También encontramos lo que es la falta de planes de evacuación o también de sistemas de alerta temprana. Eso es lo que podemos ver de cada uno. Y aquí presento una imagen donde se asocian cada uno de ellos y es lo que da origen entonces al riesgo. El riesgo de esos impactos relacionados con el clima resulta entonces de la interacción de los peligros asociados propiamente con el clima, con la vulnerabilidad y la exposición de los sistemas humanos y naturales. Entonces los cambios tanto en el sistema climático como en los procesos socioeconómicos, incluido también lo que son planes de adaptación y mitigación, se van a ver afectados, las formas de gobernanza. ¿Y por qué menciono los planes de adaptación y mitigación? Porque esos se van a tener que cambiar entonces a medidas mucho más rigurosas, tal vez ver otras fuentes de financiamiento para poder hacerle frente, por eso es que se menciona. Entonces, es importante lo que es la planificación de respuesta para poder abordar esos riesgos. Aquí coloco que los riesgos de los impactos, bueno, sí fue lo que expliqué. Bien, es importante también mencionar que el riesgo no se elimina. El riesgo siempre va a estar presente y no se puede eliminar. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede mitigar, se puede evitar,
se puede transferir o se puede aceptar. Esto los coloco, bueno, son términos que se asocian más a lo que es administración de proyectos. Me gusta bastante ese tema, pero lo coloco aquí también porque se da mucho también con lo que es la gestión medioambiental. En el caso de lo que es evitar, se realizan cambios en los planes para poder eliminar los riesgos, transferir cuando se traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta. Este no se aplicaría para el término medioambiental, porque como sabemos no es que podamos transferir el desastre que nos pasó a nosotros a otra persona. Podemos incluir a personas para que nos ayuden a hacer frente a tal desastre. Se puede mitigar, esta es la que más se recomienda, que es disminuir la probabilidad y o el impacto de que se produzca el riesgo. Y la otra, que es aceptar, esa no se aplica tampoco porque sería no tomar ninguna medida a menos de que el riesgo suceda. Entonces, lo que quiero decir es que no tengamos esa idea errónea de que el riesgo lo vamos a eliminar. Eso no es realista. Entonces, el riesgo o se evita o se mitiga. Esas son las recomendaciones. Bien. Ahora hablar del concepto de vulnerabilidad que ya había mencionado anteriormente, que son aquellas características o circunstancias de una comunidad que lo hacen susceptible a los efectos dañinos de una amenaza. Pero aquí tengo otra definición que es igual, pues, susceptibilidad de una población, sistema o lugar de sufrir daños debido a la exposición a un peligro. Y la vulnerabilidad, esto es importante, está directamente relacionado con la capacidad para poder responder y recuperarse ante desastres y también peligros. La exposición, por ejemplo, a una amenaza climática en general está muy vinculada a lo que es la geografía del lugar y también a lo que son las construcciones, infraestructuras que están localizadas en el área. Por ejemplo, lo que son las comunidades de las costas son las que están más expuestas a esto y su nivel de vulnerabilidad se hace mucho más alto debido a lo que es la elevación del nivel del mar. Mientras que, por ejemplo, lo que son en zonas semiáridas están más expuestos a lo que son las sequías. Esto es para dar un contexto de ejemplo de cómo es la vulnerabilidad y cómo está aumentando en cada uno. Es importante también asociar a lo que dije, que la vulnerabilidad está relacionada a lo que es la exposición de riesgo. Y también si no tenemos buenos planes de gestión, también va a estar relacionado entonces a lo que es la incapacidad de dar respuesta, es decir, la no capacidad para poder afrontarlos y la inhabilidad entonces para poder adaptarse activamente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. También menciono algunas características de la vulnerabilidad, las cuales también considero muy importantes. Primero, es multidimensional. ¿Por qué? Porque se manifiesta en distintos individuos, grupos, comunidades, además de que adopta también diferentes formas y también modalidades. Es algo que cambia para cada persona, cada zona, cada país, cada continente. Es integral. ¿Por qué? Porque afecta todos los aspectos de la vida a quienes lo padecen. Como mencioné, se afectan tanto a sistemas sociales, productivos, económicos, de infraestructura, entre otros. Es progresiva. ¿Por qué? Porque si se acumula o también se incrementa, produce efectos mucho más graves, dando lugar entonces también a nuevos problemas y a una vulnerabilidad cada vez mayor. Entonces, esta condición de vulnerabilidad entonces se va a volver como cíclica, por mencionar ejemplos. Aquí también menciono lo que son los factores determinantes del nivel de vulnerabilidad de algún sistema, población o individuo también, por los cuales entonces podemos evaluar esa vulnerabilidad. Primero, lo que es el grado de exposición, que es la cantidad y la duración de la energía potencialmente destructiva que entonces recibe. Todas aquellas personas, bienes o sistemas presentes en una zona de peligro que están sujetos a pérdidas potenciales. Otro factor importante es la protección, es decir, si se cuentan con las defensas del sistema y de todos sus elementos que reducen o eliminan aquellos efectos que pueden causar una actividad que es potencialmente destructiva.
También es necesario el factor de la reacción inmediata, que es la capacidad del ecosistema, bueno, también el sistema y de sus elementos para poder reaccionar, protegerse y evitar el daño en el momento en que se desencadene un evento de desastre. También es importante la recuperación básica o la rehabilitación, que es el restablecimiento de las condiciones esenciales de subsistencia de todos los componentes de un sistema. Y la reconstrucción, que entonces vendría siendo la restauración del equilibrio y de las condiciones normales de vida de ese ecosistema. Pero claro, haciéndolo en un estado mucho más evolucionado, porque es importante mencionar que lo que son planes de gestión de riesgo, de adaptación y también de mitigación, estos se deben ir cambiando con el pasar del tiempo, es decir, son dinámicos, no pueden permanecer con las mismas estrategias, las mismas acciones durante largos periodos de tiempo. Hay algunas acciones que sí, pero otras que se deben cambiar porque, como mencioné, lo que es el cambio climático se va a ir incrementando, los factores de cada uno de los ecosistemas también. Entonces, por eso menciono que es como dinámico esos planes. Y bueno, aquí muestro un gráfico en el que los ejes se muestran lo que es el paso del tiempo en condiciones de vulnerabilidad y exposición, y en el eje de la Y lo que es la realización y disfrute de los derechos. Entonces, al ocurrir un desastre, por ejemplo, como un terremoto, o también inundaciones producto de precipitaciones de gran intensidad y también de duración, provoca entonces lo que, por ejemplo, puede ser la sequía. Y es aquí entonces donde vemos que se presentan pérdidas y entonces también hay una mayor vulnerabilidad y el disfrute de la vida y la realización de los derechos entonces va bajando. Es lo que menciono con este gráfico. También menciono otro ejemplo aquí. Por ejemplo, un ejemplo de riesgo de desastre por deslizamiento de tierra. Por ejemplo, en Perú, el 15 de abril de 1992, a las 3:30 de la madrugada, el río Chilcayo se desbordó y provocó la inundación de numerosas viviendas ubicadas en terrenos ribereños en ambos márgenes del río, en el sector comprendido entre lo que era un hotel de turistas y el territorio municipal de la ciudad de Tarapoto. También resultó afectada lo que fue la fuente de captación de agua potable y la carretera de acceso de dicha instalación. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles fueron esos factores influyentes? Primero, que en el área la masa de tierra era muy inestable. Segundo, la localización insegura de la población. Tercero, la falta de sistemas de protección. Y cuarto, que la población no era consciente del problema. Entonces, aquellas circunstancias que van a aumentar la vulnerabilidad con respecto al ejemplo, está primero que el terreno no urbanizable, el terreno es no urbanizable por presentar fuertes pendientes. Eso va aumentando la vulnerabilidad. Parte de la comunidad habitaba a orillas del riachuelo que baja de la montaña, o sea que hay mayor parte de consecuencias por lo que es un deslizamiento. Tercero, no existe un mecanismo tampoco de alerta temprana, eso también va aumentando la vulnerabilidad. Y por último, la comunidad no está preparada para actuar con celeridad y seguridad ante un evento de tal magnitud. Eso es lo que podemos destacar de este ejemplo en Perú, el cual era una población que tiene una vulnerabilidad muy alta. Bien, pero ahora también es importante abordar el tema de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona, una comunidad, un sistema, una organización o un país para prever, absorber, acomodarse y también reponerse de los efectos de un acontecimiento peligroso como un desastre o una crisis. Y esto lo puede abordar de manera oportuna y también eficiente, asegurando lo que es la restauración o incluso el mejoramiento de sus condiciones originales. Entonces menciono aquí algunas características de la capacidad de adaptación. Primero, lo que es el acceso a recursos para poder adaptarnos. Esto puede ser medido en parte por los tipos de bienes y servicios a los que tienen acceso los hogares y también por lo que tienen disponible a un ámbito mucho más amplio de la economía y también de la sociedad. Otra característica
de lo que es la adaptación para poder alcanzar la resiliencia es la flexibilidad, que se define en función del grado de diversidad de las actividades que realiza una comunidad, un país, eh, y a partir de la base natural sobre la que se sostiene. Otra característica es la estabilidad. Aquellas poblaciones, bueno, aquí menciono es más o menos la contraparte, las poblaciones sujetas a lo que es mayor volatilidad de variaciones socioeconómicas son más proclives o que son más tendientes a tener un modo de vida inestable. Lo menciono como ejemplo y estas son entonces las características de lo que es la adaptación para poder alcanzar la resiliencia. También muy importante mencionar que la resiliencia tiene un enfoque integral. ¿Y con qué me refiero a eso? Que trabaja a partir de 3 áreas, las cuales también van a ver en los siguientes módulos, pero que voy a mencionar para que conozcan al respecto. Primero, integra lo que es la reducción de riesgo de desastre, que son medidas que requieren de constante análisis, planificación para poder prevenir o evitar un fenómeno natural o amenaza que ocasione daños severos en la vida de las personas. Y estas deben ser asumidas por todos, es decir, tanto comunidad, lo que es la comunidad, como los científicos, es decir, los expertos, organizaciones civiles, también sector privado y sector público, para poder hacer frente a estas, a lo que son los efectos del cambio climático. La adaptación al cambio climático, que son medidas orientadas a limitar los impactos, reducir las vulnerabilidades y entonces incrementar la resiliencia frente a este cambio del clima y poder adaptar entonces esos sistemas humanos y también naturales que mencionamos. Tercero, lo que es el manejo y restauración de ecosistemas, que se busca a través de una serie de acciones recuperar esos elementos que originales, pues porque estaban en algún momento, que conforman los ecosistemas y los servicios que estos proveen. Bien, entonces, ¿cómo se está llevando a cabo lo que es la adaptación y mitigación al cambio climático en Panamá? Como mencioné anteriormente, los sistemas prioritarios para lo que era la mitigación está energía, UTCUTS, agricultura, IPU y residuos. Y según lo que es el segundo informe bienal de actualización, se dio lo que fue un balance entre las emisiones y absorciones de los gases de efecto invernadero hasta 2017 y creo que fueron a partir de 1994 donde se empezaron a registrar. Y aquí vemos cuáles fueron esos resultados de las emisiones. Estas emisiones, bueno, son en valores absolutos, eh, hay un nivel de incertidumbre, pero no es tan alto, según me parece, no recuerdo muy bien. Bueno, menciono primero los que son sin UTCUTS. ¿Por qué menciono con UTCUTS y sin UTCUTS? Porque lo que es el uso de la tierra y cambio de uso de la tierra y también silvicultura ayuda a aumentar lo que son las absorciones de gases de efecto invernadero. No es que las emitan, sino que las absorben y hace que entonces en el país no hayan tantas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero sin UTCUTS es para que vean el escenario original si no estuviéramos entonces contando con este recurso. Un 63% es el sector energía, es el que más emite, un 19% lo que es el sector agricultura, un 11% lo que es residuos y un 7% lo que es el sector de procesos industriales. Esto es para dar un vistazo a cómo están las emisiones de gases de efecto invernadero en Panamá. Y aquí es donde muestro lo que son las absorciones por medio del sector UTCUT. Como ven, están claro por debajo de cero y este sería entonces el balance general que se pudo calcular. O sea que básicamente estamos... Disculpa, Lanet, ¿podrías colocar la diapositiva anterior si eres tan amable? Sí. ¿Tenía alguna pregunta o iba a Eh, apuntar? no, una consulta. Cuando estabas dando los valores de energía y los valores de IPU, si los puedes repetir, por favor. Sí, habíamos dicho que para lo que era el sector energía, un 63% de emisiones fueron las que se realizaron, pues.
para el sector energía. Para lo que es el sector agricultura, un 19%, para el sector de residuos, un 11%, y para el sector de IPUs, que es procesos industriales y usos de productos, un 7% de emisiones. Ajá. Bueno, ahí tenía una consulta sobre cómo separan al IPU de los factores de la energía, porque IPU también utiliza la energía o se refieren a otro tipo de uso. Creo que esto se refiere más a aquellas industrias, más que lo que es energía. Energía lo vinculamos más a lo que es el combustible fósil que usamos en el país. Ok, Sí, serio. gracias. Y bien, para hablar de lo que es el sistema, los sistemas prioritarios para la adaptación al cambio climático, en Panamá se identificaron lo que son los sectores de recurso hídrico, agricultura, salud humana, zonas costeras y también ciudades resilientes. Para dar un panorama general de lo que son las condiciones en Panamá, Panamá es un país potencialmente vulnerable a la ocurrencia de desastres naturales, pero aquellos relacionados a lo que es el agua, es decir, aquellos fenómenos hidrometeorológicos. Aunque también en comparación con otros países de la región de Centroamérica y del Caribe, nosotros estamos en una posición, en una condición privilegiada, ya que como han notado, no se han tenido muchos impactos de desastres naturales con respecto, comparándonos con otros países. Actualmente se conoce que los sitios con mayor, por ejemplo, susceptibilidad a inundaciones son aquellos ubicados en las costas del Caribe. Creo que se destacan lo que son la provincia de Panamá y Bocas del Toro, mientras que en el Pacífico está lo que es la provincia de Los Santos, creo que el distrito de Tonosí, es de lo que puedo mencionar con respecto al cambio climático en Panamá. Se han visto episodios de inundación cuyas consecuencias, por ejemplo, lo vemos bastante en Juan Díaz. Sobre las zonas bajas de la ciudad empeoran estas condiciones al coincidir con niveles también de marea altos, como por ejemplo tenemos los ríos Caimito, Juan Díaz o Tocumen, que presentan un comportamiento muy típico, el cual es que concentran caudales de escorrentía muy altos y se dan lo que son las crecidas, que se generan principalmente en lo que son las zonas altas, de las zonas altas hacia la costa y sin ningún tipo de atenuación. Entonces esa atenuación que deberían ejercer lo que son los manglares, como en algunas zonas se han talado, precisamente por lo que habíamos dicho anteriormente, expansión urbana o también turística, entonces esa atenuación no existe en las zonas bajas del país. Aquí, por ejemplo, presento, es para explicar esta diapositiva que sigue. En Panamá se identifican regiones climáticas, cada una diferente. Por ejemplo, tenemos lo que es la región climática del Caribe Occidental, la del Pacífico Occidental, la región de Arco Seco, la región central, la región del Pacífico Oriental y la región del Caribe. Entonces, aquí, por cada una de las regiones climáticas, entonces se presentan cuáles son los impactos que mayormente afectan cada una de ellas. Los vemos por las imágenes que aquí tenemos. Esto es parte de lo que es el Plan Nacional de Cambio Climático. Fue obtenido de ahí por si desean buscar la biografía y poder leerlo con más atención, porque aquí voy a mencionarlo solamente por encima. Tenemos, por ejemplo, lo que es mayor frecuencia de fenómenos de precipitación extremo. Bueno, voy a mencionar aquellos que son los más representativos en Panamá. Mayor frecuencia de fenómenos de precipitación extremos, mayor temperatura en el verano, incremento en lo que es la intensidad de las precipitaciones, afectaciones en los ecosistemas y también en la vegetación. Hay disminuciones en la disponibilidad de agua, por ejemplo, en áreas de siembra. Se da lo que es la propagación de plagas y también enfermedades en los cultivos. Hay elevación del nivel del mar,
también hay mayor ocurrencia de cauces secos, la erosión de la línea de costa también, como veníamos hablando, pérdida de terrenos costeros, afectación o pérdida de reducción de cosechas, por mencionar algunos, porque son varios los que se han identificado a nivel nacional. Y aquí, bueno, era lo que venía hablando de cuáles son aquellas áreas donde se presentan mayor registro de inundaciones que había mencionado anteriormente. Y bueno, ahora vamos a lo que es los riesgos en las zonas marino-costeras. Como ya sabemos, hay tanto amenazas climáticas como no climáticas. De las amenazas climáticas podemos rescatar aquellas, por ejemplo, cambios en los patrones de lluvia, inundaciones costeras, aumento de la temperatura del agua, aumento del nivel del mar, los vientos fuertes, comportamiento violento del mar, también lo que son tormentas repentinas en zonas donde antes no era habitual, y las no climáticas, que son aquellas que se las atribuye al hombre. Primero lo que es el desarrollo costero, lo que es el cambio de uso de suelo, para poder poner lo que es las industrias costeras o también puertos, aquellas actividades como la agricultura, pero no sostenible, turismo y también uso recreativo, industrias pesqueras y acuicultura, pero como mencioné, de manera no sostenible, actividades también lo que son a mar adentro y los cambios en la calidad del agua. Entonces, como venía diciendo anteriormente, la zona marino-costera es altamente dinámica por esos fenómenos climáticos naturales que le van dando forma a esto. Sin embargo, también son vulnerables a esos cambios que provocan la alteración en su morfología. Y bueno, aquí entonces cuando venimos a hablar de lo que es la gestión integral de riesgo, que también se puede aplicar a lo que es las zonas costeras. Con respecto a la gestión integral de riesgo, podemos decir que es un proceso planificado, que es participativo, también es integral, para promover lo que es la reducción de condiciones de riesgo de desastre de comunidades, una región, un país. Esto implica lo que es complementar capacidades, recursos locales, regionales y nacionales, y también está ligado a lo que es la búsqueda del desarrollo sostenible. Es muy parecido a la definición que muestro en la diapositiva, que es un proceso complejo que conduce al planeamiento, aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a poder impedir, reducir, prever y controlar esos efectos adversos a los fenómenos peligrosos. Es importante también mencionar que para la gestión integral de riesgo supone también integrar, articular permanentemente lo que es la planificación para emergencias y desastres, realizar lo que son estudios de amenaza y vulnerabilidad y también estudios de recursos disponibles o faltantes en el área. Es necesario tener en cuenta estas tres líneas, por así decirlo, de investigación para poder entonces aplicar lo que es una gestión integral de riesgo. Y bueno, relacionado con lo que es la gestión integral de las zonas costeras, que también se aplica el mismo concepto, tiene el objetivo de gestionar las áreas costeras desde una perspectiva sostenible e integrada, tomando en consideración los diferentes intereses económicos, sociales y medioambientales, y también tener en cuenta a los actores implicados. Aquí menciono, voy a mencionarlo rápidamente, aquellos elementos importantes para poder llevar a cabo una gestión de riesgos adecuada. Como mencioné anteriormente, hay que incluir lo que es el estudio de vulnerabilidades, el estudio de amenaza, también los estudios de los recursos disponibles y los que falten. Entonces, algunas medidas para poder hacer este ciclo de la manera más eficiente y eficaz. Primero, lo que es la prevención y la mitigación. Hay que realizar, como mencioné, estudios de amenazas, vulnerabilidades y recursos, hacer una gestión integral del riesgo permanente, hay que hacer un marco legal adecuado, hay que tener autonomía técnica y también un presupuesto adecuado para poder abordarlo. También el fortalecimiento de las competencias, capacidades y las responsabilidades locales. Hay que tener una buena preparación al adoptar medidas en materia de infraestructura, mejora de las capacidades para análisis
rápido de daños y también de asistencia necesaria, y también lo que es la creación de sistemas de alerta temprana. De lo que es los sistemas de alerta temprana, primero tener en cuenta lo que es el conocimiento del riesgo. Hay que tener constantemente lo que es un monitoreo de la amenaza, análisis y pronóstico de la misma, también lo que es la comunicación y difusión de las alertas y los avisos, también fortalecer las capacidades locales para responder frente a la alerta recibida, es decir, preparar a la población. También en lo que es la rehabilitación y reconstrucción, que aquí es cuando ya venimos a hablar de la resiliencia, es necesaria la reducción del tiempo y la intensidad de la exposición. Se deben hacer actividades de protección, se debe hacer lo que es la mejora de capacidad de reacción inmediata y la creación de capacidad para garantizar la reconstrucción del ecosistema afectado. Así, otra vez puse la diapositiva, ok. Sí, la puse nuevamente porque iba a entrar en uno de los temas de lo que es la resiliencia, lo que es la reducción de riesgos de desastres. Solamente es para dar un preámbulo porque en los siguientes módulos se va a tratar más este tema. La reducción de riesgo de desastre es aquella que tiene aquellas estrategias que tienen como objetivo reducir los daños causados por los peligros naturales como terremotos, inundaciones, sequías, entre otros. Y es el concepto y la práctica de poder reducir los daños a través de esfuerzos sistemáticos para analizar y disminuir los factores que causan los desastres. Aquí menciono, bueno, creo que aquí está el logo de lo que es el programa de Alianza por la Resiliencia. Es un programa en el cual colaboran lo que es una asociación llamada CARE en Países Bajos, creo, la Cruz Roja holandesa, también entre esos está lo que es la Wetlands International, y 30 organizaciones socias más para poder integrar la reducción de riesgos de desastres en países como, por ejemplo, África, Indonesia, creo que son los casos que más se han dado, y se trabaja en aquellos países donde los medios de vida de las comunidades pobres se ven más afectados por los desastres y también los ecosistemas degradados. Es importante mencionar de que las poblaciones que se encuentran en las costas o que solamente dependen de cierto tipo de recurso natural son las primeras que van a estar, por así decirlo, en la línea de defensa o bueno, recibiendo los impactos de esos eventos climáticos extremos. Son los primeros que van a estar ahí también para poder recuperarse y defenderse de estos mismos. Entonces, por eso se realizan programas como este de reducción de riesgo de desastre. Entonces, lo que es la Alianza por la Resiliencia trabaja sobre 8 bloques de construcción muy importantes a diferentes niveles, que son a nivel de paisaje, a nivel de comunidad y también a nivel del hogar o la familia. Entonces, para explicar un poco cuáles son esos 8 principios, bueno, para mencionarlos primero, se trabaja en tiempos diferentes, o sea, trabajar en escalas de tiempos diferentes para asegurar una planificación flexible. También reconocer la amplia gama de escalas geográficas en las que se expresan esos impulsores de vulnerabilidad. También se quiere fortalecer la resiliencia institucional ante cambios en el riesgo de desastre, clima y también de ecosistema. También promueve lo que es la integración de disciplinas para analizar el ambiente que puede enfrentar diferentes riesgos. Se promueve lo que es la autogestión comunitaria, pero a través de lo que es el empoderamiento de la misma comunidad, es decir, crear esa apropiación local de los proyectos de reducción de riesgo de desastre, poniendo a las comunidades como el eje central para poder lograrlo. También se estimula lo que es el aprendizaje al combinar el conocimiento tradicional que ellos tienen o que también algunos expertos tienen con el conocimiento científico para poder entonces entender los datos y las tendencias climáticas.
Y bueno, finalmente, que es crear asociaciones entre comunidades, agencias de gobierno, organizaciones de sociedad civil, entre otros. Y aquí, bueno, menciono cuáles son las tareas para poder lograr la reducción de riesgo de desastre. Está la reducción del grado de exposición, la disminución de la vulnerabilidad, la gestión del medio ambiente y la creación de sistemas de alerta temprana. Aquí presento como un resumen de cuáles serían aquellas buenas prácticas para poder implementar planes de gestión de riesgo. Las cuales, bueno, considero que son como las básicas para poder hacer frente al cambio climático. Primero, crear un órgano de coordinación en donde estén representadas todas las autoridades públicas responsables y también el resto de entidades implicadas. Algo así como viéndolo como gestión de proyectos, más o menos. En segundo, aprobar, actualizar, armonizar lo que son políticas, legislaciones, programas para la gestión integral. Bueno, en este caso, como estamos hablando de humedal, bueno, ecosistemas costeros, gestión integral de la zona costera, considerando los riesgos naturales y también el cambio climático a través de estrategias como de gestión de cuenca hidrográfica, gestión de la calidad del agua, planificación y ordenación del territorio litoral, lo que habíamos hablado anteriormente de planificación de ordenamiento territorial. También la planificación de las actividades económicas. Como tercer punto, es necesario definir las competencias de los distintos departamentos de gobierno, organismos nacionales y regionales e institucionales. Como tercer punto, trabajar en el desarrollo sostenible a largo plazo y también a una escala regional para una gestión mucho más adecuada, ya que cada región tiene sus peculiaridades diferentes. También hay que tener en cuenta la opinión de lo que es la sociedad civil, la comunidad, y también tener en cuenta a los profesionales, es decir, los expertos de la comunidad científica para lo que es la toma de decisiones, lo que es la participación ciudadana. Hay que transferir e intercambiar información entre los responsables para poder llegar a esa gestión. Y por último, es necesario crear o mejorar institutos, laboratorios, centros de investigación responsables para realizar los estudios y también las herramientas operacionales. Y bueno, creo que ya para finalizar, para que tengan un contexto de lo que hablaremos también en la próxima presentación, es sobre soluciones basadas en naturaleza, que esta abarcan lo que son todas acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen para responder a diversos desafíos de la sociedad, como el cambio climático, la seguridad alimentaria, el riesgo de desastre, la salud humana, el desarrollo económico y social, la degradación ambiental y pérdida de la biodiversidad, y también lo que es la mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, las soluciones basadas en naturaleza se pueden considerar como un concepto paraguas que incluye lo que es una serie de enfoques diferentes como la mitigación, adaptación, reducción de riesgo de desastres, pero todos estos basados en la naturaleza. Pero eso los hablaremos más adelante. Okay. En el siguiente tema, bueno, y ya el último, hablaremos sobre lo que es la adaptación y mitigación al cambio climático. Términos también generales y algunos más específicos para ir adentrándonos en el tema. Bien, primero para definir lo que es adaptación y también mitigación. Adaptación son todas aquellas iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos, como los que mencioné anteriormente, ante los efectos reales o también los que se esperan del cambio climático. Lo que es la capacidad de poder adaptarnos es lo que posibilita a las personas, a los sistemas humanos, a hacer ajustes, por ejemplo, para proteger sus vidas, sus medios de vida ante los impactos del cambio climático. Generalmente se aplica fuera de los periodos de crisis y eso se basa más en lo que son aprendizajes de esos shocks, por así decirlo, y estreses que ya pasaron. Nos basamos en eso para entonces planificar a futuro y la reducción de riesgo de desastre a futuro. Entonces, ¿cuáles son aquellos objetivos de la adaptación
podemos resumirlo en tres. Primero, lo que es reducir la sensibilidad del sistema humano a lo que es el cambio climático, que se refiere a reducir el grado por el que está o podría afectarse el sistema, en un sentido más como perjudicial por efecto del clima. Como segundo objetivo, alterar lo que es la exposición del sistema al cambio climático, que se refiere principalmente a cambiar la localización de esos elementos de la estructura social, productiva o también la misma infraestructura que se encuentra dentro del área posible, bueno, es dentro de esa área que puede ser posible a impacto de una amenaza. De tercero, bueno, está lo que es aumentar la resiliencia del sistema para enfrentar los cambios, que, bueno, esto hace referencia a lo que es el aumento de la capacidad para poder absorber esos impactos negativos y de recuperarse una vez ya entonces hayamos sido afectados por alguna amenaza. Tenemos también lo que es la mitigación al cambio climático, que según el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, bueno, de expertos de cambio climático, la mitigación es una intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero, que eso es lo que hablamos también en la actividad didáctica, que la mitigación son todas aquellas actividades encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces esto requiere también de acciones colectivas a una escala global, ya que bueno, la mayoría de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, todos estos se van acumulando con el tiempo y se van mezclando en la atmósfera. Entonces ahí ya tenemos el panorama global de que debemos entonces hacerlo todos en conjunto. Y por lo tanto las emisiones provenientes de cualquier agente afecta también a otros agentes y entonces todo eso se va interconectando. Para hablar un poco también de lo que es la gestión biológica del carbono para mitigar el cambio climático, es necesario, bueno, es importante mencionar cuáles son esas dos opciones para la gestión biológica del carbono. Primero, el aumento de capacidad para almacenar el carbono. Este se alcanza si se reabastecen los reservorios que ya estaban agotados, o rehabilitando los ecosistemas y también los suelos, creando nuevos reservorios, fomentar lo que es el mayor almacenamiento de carbono en áreas que tienen poco, por ejemplo, mediante la forestación o la reforestación. Y la segunda opción, que es la reducción de emisiones, que se puede lograr al proteger esos reservorios que ya existen y se reduce entonces lo que es la tasa de pérdida actual. Y bueno, aquí, bueno, repito nuevamente la imagen, solamente para efectos ilustrativos, pero aquí ya vengo entonces a hablar lo que es la adaptación y mitigación al cambio climático, bueno, de manera conjunta, que la mitigación junto a lo que es la adaptación contribuye al objetivo principal de la Convención Marco de las Naciones Unidas, que es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias del tipo antropogénico, es decir, humano, peligrosos en lo que es el sistema climático. Y ese nivel debería lograrse, que fue lo que también mencioné anteriormente, en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático y poder asegurar la producción de alimentos y que ésta no se vea amenazada, y permitiendo lo que es el desarrollo económico de manera sostenible. Entonces, tanto a la adaptación como la mitigación al cambio climático pueden ayudar a reducir los riesgos del mismo para la naturaleza y también para la sociedad. Sin embargo, estos efectos varían dependiendo también del tiempo y del lugar. Por ejemplo, también podemos decir que la mitigación tendrá beneficios mundiales, pero que estos serán perceptibles apenas a mediados del siglo XXI aproximadamente. Es decir, esto va a tomar su tiempo. No son acciones que están destinadas, bueno, la mayoría no están destinadas a que sean a corto plazo, ya que no es posible.
Para ver. Ok. Y bueno, aquí menciono, por ejemplo, algunas medidas de adaptación para que conozcamos, pues, algunos ejemplos dentro de cada uno de los sectores priorizados. Primero tenemos lo que es la agricultura. Se pueden hacer como medida mezcla de cultivos y ganadería. También sistemas de cultivos múltiples, tener así como varias opciones de especies diferentes y poder entonces adaptarnos. También lo que es el manejo eficiente del agua de riego, la diversificación de ingresos y actividades agrícolas, la adopción también de nuevas tecnologías y procesos por parte del sector hídrico, lo que es la gestión integral del mismo recurso hídrico, el manejo integrado de cuencas, también el uso eficiente y cambios en los patrones de consumo, las mejoras institucionales y también de gobernanza, eficiencia del riego, así como también mencioné en el de la agricultura. También tenemos lo que es el sector salud, todas aquellas medidas eficientes de saneamiento son muy importantes. También establecer redes de seguridad social, aumento de capacidades, promover también lo que es la investigación para saber cómo estamos actualmente en el sector salud y cuáles pueden ser todas esas estrategias a futuro que podemos adoptar. También lo que es el diseño de sistemas de atención y prevención ante desastres naturales. Y bueno, para las zonas costeras, la ordenación, planificación y gestión integrada del espacio litoral, protección de los humedales costeros, también lo que es la aplicación de sistemas de alerta temprano, establecer límites de construcción, pero esa parte vendría más ligada a lo que es la creación de normas, leyes y también realizar lo que es el monitoreo y también la fiscalización. Y por último, bueno, como ejemplo menciono la mejora de los medios de vida de las comunidades, hacerlos más adaptativos, también que sean más diversificados. Aquí menciono ahora lo que es la resiliencia nuevamente, porque está muy ligada a lo que es la adaptación y la mitigación al cambio climático. Hay muchos esfuerzos para reducir lo que es el riesgo de desastres, minimizar los impactos del cambio climático y adaptarnos de la mejor forma a esas consecuencias. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los esfuerzos separados no son muy eficientes a comparación de si trabajamos en conjunto. Entonces, en este sentido, la resiliencia busca integrar diferentes elementos, lo que son medios de vida, naturaleza, seres humanos, entre otros, para poder promover formas adecuadas para poder enfrentarnos, también resistir y poder adaptarnos a un desastre, así también como asegurar lo que es la recuperación. Entonces, la reducción de riesgo de desastre y la adaptación también al cambio climático comparten metas parecidas. Ambos enfoques lo que buscan es fortalecer esa capacidad de resiliencia de las personas y de las sociedades, de tal modo que sus propios esfuerzos y los de las intervenciones promuevan el desarrollo y puedan traducirse entonces a lo que es la realización y el pleno disfrute de la vida y de todos sus derechos. Bueno, ya había explicado lo que era la reducción de riesgo de desastre, pero entonces aquí voy a hablar un poco de lo que es cada uno de esos 8 principios de reducción de riesgo de desastre para poder adaptarnos al cambio climático, pero de manera muy resumida, porque como dije, estos temas se van a ver en los próximos módulos. Bien, los principios claves de la reducción del riesgo de desastre y la adaptación. Primero, como habíamos mencionado, según la imagen del árbol, primero, trabajar en tiempos diferentes, que es la disponibilidad de trabajar en diferentes tiempos, es posible a través de lo que es una planificación flexible. Se pueden diseñar medidas efectivas y también fuertes para poder anticiparnos y ajustarnos en el tiempo. Las escalas geográficas que los impulsores de la vulnerabilidad se expresan en escalas espaciales múltiples, eso es necesario saberlo. Y esto se pueden presentar tanto a nivel familiar como a nivel comunitario y también a nivel de paisaje. Lo que es el fortalecimiento de la resiliencia institucional. Esto si las instituciones se pueden adaptar al cambio en reducción de riesgo, clima y ecosistemas, entonces así vamos a reducir lo que es la vulnerabilidad, el enfoque, la integración de disciplinas y también diferentes tipos de enfoque
Al abordar las vulnerabilidades de una comunidad se requiere lo que es la combinación de diferentes disciplinas para poder analizar el riesgo en todos los niveles y poder entonces elaborar los planes y las estrategias para poder abordarlo. Entonces, a través de lo que es, por ejemplo, un diagnóstico integrado y también apoyo de otros actores interesados, las comunidades pueden evaluar el riesgo, las vulnerabilidades y las capacidades, abordando cada uno de estos temas de forma integral. Y claro, estos se pueden complementar uno con el otro e incluso prepararse para la respuesta con iniciativas de desarrollo sostenibles. Está también lo que es la promoción de la autogestión comunitaria, que vendría siendo ese fortalecimiento y lo que es la creación de capacidades para promover lo que es la apropiación local de esos proyectos para que ellos se puedan adaptar y también mitigar a lo que es el cambio climático. Y estos son muy esenciales de las comunidades para que tomen entonces la delantera en el desarrollo, en el proceso de desarrollo. Es decir, se les capacita, se les da las herramientas y entonces ellos pueden seguir ellos solos o también con las organizaciones que ellos mismos vayan fundando, pueden ir entonces a afrontar lo que son los efectos del cambio climático. La estimulación del aprendizaje que vendría siendo como combinar lo que es el conocimiento tradicional y la experiencia, como había dicho anteriormente, para entonces tener un panorama mucho más general y poder enseñarles a ellos todas estas medidas de adaptación y también mitigación al cambio climático. Los enfoques de medio de vida, que es la consideración de todas las dimensiones de la resiliencia a través de vínculos con los medios de vida esenciales en sus dimensiones humanas, sociales, físicas, financieras y políticas a través de un marco de medios de vida sostenible. También lo que es la creación de asociaciones, más como a nivel local. Y ahí entonces se establecen las asociaciones con las comunidades, agencias de gobierno que pueden ser las regionales que hayan cerca de las comunidades, empresas también del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y también de diferentes disciplinas y también con enfoques distintos. Y bueno, aquí muestro ahora el cuadro, pero desde otra perspectiva, es decir, en el paso del tiempo con intervenciones en reducción del riesgo de desastre y adaptación al cambio climático en comparación con la realización y disfrutes de los derechos humanos. Por ejemplo, puede ocurrir un desastre como los huracanes, también entonces por efectos del cambio climático hay aumento de las temperaturas promedio. También se puede dar otros desastres como lo que es plagas o también inundaciones, y a pesar de que cada una de estas van ocurriendo tal vez no simultáneamente o al mismo tiempo, si tenemos un plan de gestión adecuado, si tenemos a las comunidades capacitadas, entonces las pérdidas van a ser limitadas y la resiliencia va a ser mucho mayor y la recuperación va a ser rápida. Entonces la meta final tanto de esa integración de la adaptación y la resiliencia es fortalecer la capacidad de las personas y las sociedades de tal modo que sus propios esfuerzos y también de los de las intervenciones que promueven el desarrollo pueden traducirse entonces en la realización y disfrute duradero de sus derechos. Sí, aquí había mencionado lo que era la adaptación también al cambio climático a nivel nacional. Ya habíamos mencionado cuáles eran los sectores priorizados y aquí, bueno, se mencionan algunos de esos planes que también vimos en la presentación de lo que era marcos jurídicos o mecanismos nacionales e internacionales con respecto a lo que eran humedales y cambio climático. Los volvemos a repetir aquí. Está el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, la adaptación al cambio climático a través del manejo integrado de recursos hídricos, el Pacto Climático para aumentar la resiliencia de Panamá, también en lo que son las provincias de Colón, también en lo que es el distrito de San Miguelito, Chorrera, entre otros, a los distritos. Fortalecimiento de capacidades de los municipios también, planes de adaptación municipales en áreas costeras, planes locales de adaptación de zonas costeras en las provincias centrales. O sea, son muchos de los planes y programas que se han planteado
y que esperamos entonces que se vayan implementando tanto a corto como a largo plazo. Y bueno, con respecto a lo que era la mitigación al cambio climático, hay una serie de medidas por cada sector también. Habíamos mencionado lo que era energía, IPU, agricultura, residuos, CUTS. También en estas entonces se integra lo que es el sector privado y también lo que es el Canal de Panamá, como medidas de lo que se ha hecho hasta el momento en cada uno de ellos. De energía podemos mencionar lo que es la estrategia de movilidad eléctrica, la agenda de transición energética, el etiquetado de eficiencia energética, reglamento de edificación sostenible y mercado de calentadores solares. Con estas medidas de adaptación de este sector, se busca que el desarrollo económico del país sea energéticamente eficiente, seguro, también competitivo y que también sea duradero, en donde lo que es la planificación energética es que es un instrumento determinante para poder entonces establecer una matriz, por así decirlo, pues diversificada energética que contribuya a lo que es la descarbonización y evitar lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Por parte de lo que es el sector IPU, que son procesos industriales y uso de productos, la implementación de la enmienda de Kigali, esta comprende lo que son diferentes líneas estratégicas también y de base sobre fechas de congelación, se les dice así, y calendarios de reducción de producción y consumo de los hidrofluorocarbonos para diferentes grupos de países. El plan de enfriamiento de Panamá, que también ha sido concebido como una estrategia a nivel nacional para el desarrollo sostenible, apuntando a lo que es la protección de la capa de ozono, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y también relacionado a lo que es la eficiencia energética. También encontramos lo que es el sector de agricultura, las namas de arroz, bueno, de cultivo de arroz, que con esto se pretende reducir lo que son las emisiones de metano, introducir también variedades de arroz, entre otras estrategias, también lo que es la ganadería, la nama de ganadería sostenible que busca, por ejemplo, intensificar lo que es la cadena productiva ganadera, promover sistemas silvopastoriles sostenibles, manejo de alimentación y también de nutrición animal, entre otros. Del sector residuos, podemos mencionar el programa de basura cero, que busca como concientizar a la población, culturizar lo que es la reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos. También podemos mencionar lo que es el plan integral de gestión de residuos, que va por la misma línea, teniendo componentes, por ejemplo, de sensibilización, logística, normatividad, también lo que es economía de mercado, entre otros. Del sector UTCUTS, habíamos mencionado lo que era la estrategia de Red Más, y también está lo que es el Programa Nacional de Restauración Forestal. En esto entra lo que es la Alianza por el Millón de Hectáreas. Del sector privado está el programa Reduce tu Huella Corporativo, el cual se lanzó recientemente, fue en este año, el cual, eso lo hizo, creo que fue la Dirección de Cambio Climático. Aquí se unieron, creo que las primeras 50 organizaciones a nivel nacional para lo que es el reporte de sus emisiones de gases de efecto invernadero de una manera mucho más eficaz, que sería a través de una plataforma. Y por último, lo que es el Canal de Panamá, con el programa La Ruta Verde, que es una estrategia ambiental propia de la autoridad del Canal de Panamá para hacer frente a la adaptación al cambio climático. Y bueno, habíamos hablado también sobre las soluciones basadas en la naturaleza, que son todas aquellas acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen para poder responder a los desafíos de la sociedad, que se mencionan aquí abajo, como son la mitigación y adaptación, la reducción de riesgo de desastre, disculpen, la salud humana, el desarrollo económico y social, la seguridad alimentaria, entre otros. Así.
Bien, son más bien acciones dirigidas a proteger, gestionar y también restaurar de manera sostenible los ecosistemas naturales que hacen frente a los retos de la sociedad y de forma efectiva y también adaptable. Para que una intervención de adaptación se considere como basada en la naturaleza, esta debe abordar una o más amenazas específicas de cambio climático o sus impactos, incluir la conservación y restauración o mejora de la gestión de la biodiversidad o de los ecosistemas naturales en el área. También tener como objetivo ayudar a una población vulnerable a adaptarse a los impactos del cambio climático. Eso serían las, las, las intervenciones para que para que una estrategia de adaptación sea considerada como soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, aquí mencionamos la estrategia construir en con la naturaleza, que es un tipo de solución basada en la naturaleza. ¿Y qué es? ¿En qué consiste? Bueno, aprender a diseñar infraestructuras que sirvan a más de un propósito, que se alineen a los procesos naturales en vez de actuar en su contra y que sean adaptables para también afrontar los cambios como la subida del nivel del mar y el cambio climático. Y esto pretende ser proactivo, es decir, utilizando tantos procesos naturales también como ofreciendo oportunidades a la naturaleza como parte del proceso de desarrollo de la infraestructura. Entre esos tenemos algunos ejemplos que aquí presento. Primero, los que son las presas permeables hechas de bambú local. En lo que yo esta medida la había mencionado en las presentaciones anteriores, que por ejemplo lo que son estas empalizadas sirven como trampa de sedimentos para ayudar a lo que es la acumulación de suelo detrás de las presas para permitir que los manglares entonces vuelvan a crecer. Este es un caso bueno, de estudio y también de intervención en Indonesia con la ayuda de Wetlands International, la sede de Holanda. Es uno de los proyectos como más representativos de la organización. También encontramos, por ejemplo, lo que son otra medida, arrecifes de ostras. Por ejemplo, esto se da en Escalda Oriental en Países Bajos, que esto se construyó para poder disipar la energía de las olas y atrapar sedimentos del lado de la tierra, frenando lo que es la erosión de los fondos afectados por la marea. También aquí se menciona algo que también me gusta mencionar mucho, lo que es la mezcla de infraestructura verde con infraestructura gris. Ambas pueden realizarse y al final resulta más costo efectivo. Aquí por lo menos se menciona que con los manglares, al reducir la altura de las olas, los manglares pueden hacer disminuir la altura que se requiere del dique de contención para cumplir con las normas de seguridad y también hacer bajar los costos de mantenimiento. Es decir, ambos pueden trabajar en conjunto y al final la medida se vuelve mucho más, por así decirlo, económica. Es decir, no hay necesidad de tener que invertir millones de dólares. Que sí hay que invertir bastante cantidad de dinero en esta clase de proyectos, pero en comparación a una infraestructura gris, o sea, solamente gris, que no haya nada natural, es mucho más costo eficiente y con el tiempo solamente es necesario tener que conservar el área, darle monitoreo, también reforzar las medidas, en vez de que solamente se construya un muro gris y que al final el ciclo de vida del muro sea muy corto y este se destruya. Eso es un ejemplo. Y bueno, aquí para explicar muy por encima lo que es la adaptación basada en ecosistemas, porque no le quiero quitar el tema a mis compañeros, la adaptación basada en ecosistemas es definida como el uso de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como parte de una estrategia mucho más amplia de adaptación para ayudar a lo que son a las personas a adaptarse a los efectos del cambio climático. Entonces, al ser estas de manejo sostenible y al conservar y restaurar los ecosistemas, entonces nos proveen sus servicios ecosistémicos. Estas son actividades costo efectivas, generan beneficios sociales, económicos, ambientales y culturales, a la vez que contribuyen a la conservación de la biodiversidad. Ay, ahora sí, ya volvió.
Y bueno, este ya lo había enseñado anteriormente, pero es para que veamos cómo lo que son los humedales son necesarios para también lo que es la adaptación y mitigación al cambio climático. Sabemos que de entre las amenazas está lo que son los vientos y oleajes, las mareas de tempestad, los tsunamis que se ven en algunas partes del mundo, la erosión también, y lo que es la subida del nivel del mar. Los humedales actúan como eh, estructuras verdes de adaptación y mitigación al cambio climático. Por ejemplo, se ha demostrado que los manglares, por ejemplo, de varios cientos de cantidades de metros o algunos de kilómetros, reducen la altura de los tsunamis en un 30% aproximadamente. Los bosques de manglar son mucho más eficaces para poder entonces reducir esa altura. Y aquí nos referimos con reducir la altura a que gracias a esa concentración de sedimentos, el efecto que va a hacer en la zona costera o en alguna comunidad que se encuentre localizada en la zona va a ser mucho menor. También está lo que es la erosión. Se sabe que, como mencioné, los lugares donde hay manglares suelen reducir la erosión y mejoran la sedimentación. La vegetación de los manglares reduce lo que es la energía de las olas y ralentiza el flujo de agua sobre la superficie del suelo, reduciendo así lo que es la capacidad del agua para desalojar los sedimentos y llevarlos fuera de las zonas de manglares. Y claro, esto también ayuda a lo que es la subida del nivel del mar. Aquí entonces muestro cómo los manglares reducen la energía del viento y también del oleaje que los atraviesan, lo que va disminuyendo su capacidad de erosionar los sedimentos. Todos aquellos factores que actúan en la atenuación del oleaje. Primero lo que es la densidad y también el esparcimiento de los mismos árboles de mangle es muy importante. La distancia que hay a través del manglar, la profundidad de las mareas también es muy importante tenerlo en cuenta porque es válido que muchos de estos fenómenos hidrometeorológicos, y si suceden continuamente y se van incrementando más, van a llegar a destruir el manglar. Pero aquellos que se encuentran más reforzados, por ejemplo, como se colocó aquí en la imagen, una estructura mucho más compleja, se va entonces a reducir lo que es la acción de las olas. Va a promover lo que es la sedimentación y va a disminuir la erosión. Y bueno, presento aquí un caso de estudio. También voy a mencionar otro al final que es a modo de video, pero eso ya les hablaré más adelante. El caso de estudio fue un proyecto que ejecutó la Fundación Wetlands International junto con el Ministerio de Ambiente también, que nos apoyó en la parte técnica, en la comunidad de Garachiné, en Darién. Es una comunidad costera que se ubica en la ensenada de Garachiné del Golfo de San Miguel. Esto es en la provincia de Darién, el distrito de Chepigana. Y está muy cercano al área protegida del Parque Nacional Darién, que se ubica dentro de su zona de vecindad. De la problemática, para mencionar, en esta comunidad lo que son las familias, también las instituciones, medios de comunicación han venido denunciando lo que es la existencia de un problema creciente de pérdida de costa, que ha afectado la dinámica de las familias y de la comunidad sin que a la fecha el problema se haya dimensionado técnicamente y se hayan desarrollado estrategias específicas para poder atenderlo. Ay, un momentito. Entonces, en las imágenes que presento en la derecha se puede ver cómo está erosionada la línea de costa en la comunidad, cómo también está muy cerca de lo que son infraestructuras de vivienda. Aquí otro ejemplo más. Estos son gracias a las mismas imágenes que nos compartieron grupos organizados de la comunidad de Garachiné. Aquí, por ejemplo, dice, de las viviendas existentes en este espacio baldío y cubierto por el mar, solo se puede apreciar este escalón de lo que fue una residencia en algún momento. O sea, se ha visto cómo se ha perdido grandes cantidades de metros. Menciona que tampoco los gaviones han podido
detener el avance del mar. Y bueno, esto es una vista actual de lo que un día fue parte también del poblado de Garachiné, que hoy se encuentra cubierto por el mar. Entonces, lo que fue el proyecto diagnóstico de la situación de pérdida de línea costera y su impacto en los medios de vida de la comunidad, el objetivo general fue dimensionar y documentar la situación de pérdida de costa en el área de Garachiné, identificando su impacto en los medios de vida y proponer una estrategia de solución que incorpore entonces el enfoque de adaptación basado en ecosistemas. Con el proyecto se buscó reforzar lo que es la importancia de los ecosistemas costeros como los bosques de manglares para mitigar la erosión costera y a la vez fortalecer el conocimiento de la comunidad de Garachiné sobre la existencia de opciones basadas en ecosistemas para enfrentar el problema. También parte de lo que son los objetivos específicos, es decir, aquellos que se realizaron, está primero levantar la información de línea base de la pérdida de línea de costa en el poblado de Garachiné y caracterizar el estado de la situación actual, ya que esta clase de estudio no existía antes, para entonces poder presentar ante las autoridades como el Ministerio de Ambiente lo que son los próximos pasos para la adaptación y mitigación. Entonces aquí se menciona que primero se debe realizar lo que es la identificación de los actores claves, partes interesadas para una puesta en común de la iniciativa. Se realizó también lo que es la recopilación de información bibliográfica y también in situ sobre la problemática ambiental del área. Otro objetivo que se llevó a cabo es determinar el nivel de afectación de los medios de vida locales para la situación de la erosión costera. Se elaboró un instrumento para el levantamiento de la información, se identificaron los medios de vida afectados y también el nivel de afectación mediante lo que eran talleres participativos, entrevistas y al final proponer escenarios a futuro. Y tercero, el fortalecimiento de capacidades de la comunidad para enfrentar lo que es la situación y buscar soluciones basadas en ecosistemas. Primero lo que fue la sensibilización sobre qué es la adaptación basada en ecosistemas para enfrentar la pérdida de costa en Garachiné y la socialización de sus ventajas como estrategias de corto, mediano y largo plazo. Y también desarrollar una estrategia y plan de acción comunitario que incorpora entonces el enfoque de adaptación basado en ecosistemas para atender el problema de la pérdida de línea de costa, afianzando lo que son los niveles de organización y alianzas dentro de la misma comunidad y que puedan apoyar esta acción a corto, mediano y largo plazo. Entonces, dentro de lo que eran los resultados del diagnóstico, se determinó que el movimiento neto de la línea de costa es de aproximadamente 35.5, ya cerca de los 40 metros en un periodo de 35 años, lo que quiere decir que desde la data que se tenía de 1984, bueno, esto fue por imágenes satelitales, porque como dije, no se contaba con información técnica, hasta 2019 la línea de costa ha estado retrocediendo esa cantidad de metros. La condición actual del frente del mar del pueblo de Garachiné los mantiene entonces menos resilientes y se debe a la falta de una barrera natural o artificial que proteja la línea de costa. Entonces, como alternativa que se les propusieron dentro de lo que era el plan de acción, está primero el uso de barreras permeables como las que habíamos visto anteriormente. Esto es empleando palizada o enramada es decir, como de ese corte o mantenimiento de cercas vivas en las fincas del área como material básico para hacer entonces estas barreras, disminuyendo así entonces el efecto erosivo y reteniendo sedimentos. Otra alternativa era la construcción de castillos de ostras, que eso implica lo que es la construcción de estructuras de cemento, donde se pueda recuperar la población de ostras en el área, en donde se requiera proteger la costa que se esté erosionando, y esto sería como un plan piloto, más o menos. Lo ideal y lo que nos comentaron muchos de los pobladores de la comunidad al hacerle las encuestas es que les gustaría que se implementaran ambas medidas, lo cual sería lo ideal porque una apoya a la otra, y también recibimos comentarios que quisieran que se colocara
un muro que tanto habían pedido y sí se puede colocar, como mencioné anteriormente, se puede combinar tanto infraestructura verde como infraestructura gris y así entonces se reducen los costos. También para lo que es el plan de acción, se determinaron acciones transversales como por ejemplo conformación de un consejo comunitario para poder definir políticas de gestión relacionadas con el avance de la línea de costa, el fortalecimiento de capacidades a través de talleres, también educar a los niños de la población, estas actividades, también un plan de desarrollo comunitario. También se propuso lo que es llevar a cabo la gestión ambiental en el área, planes de manejo integral de la zona costera, también de residuos y fortalecimiento del sistema de saneamiento y también de alerta temprana. También lo que es la implementación, se sugirió en este plan de acción planes locales de adaptación ante el cambio climático y promoción de la comercialización de productos locales del área. Y bueno, con esto finalizo la presentación. Si hay alguna pregunta o también comentario, adelante mientras voy buscando el archivo del video que quería enseñarles con respecto al tema. Muy bien, pues muchas gracias, Lanet. Interesante este tema. Bueno, ya el último tema, qué bueno que lo introdujo así. Mañana vamos a tener oportunidad de hablar bastante sobre adaptación basada en ecosistemas y, bueno, ver más a fondo todos los pequeños detalles de la adaptación. Vamos a ver un poco más sobre herramientas, vamos a ver un poco sobre todos los temas que envuelven esa adaptación basada en ecosistema, porque, bueno, es nuestro título del curso y debemos de pues, darle el tiempo y todos los detalles necesarios. Vamos a darle paso entonces, la neta, al video, si ya lo tiene listo. Con eso terminaríamos el día de hoy. Ya comentarles que ya tenemos abierto en el Moodle, ya tenemos abierto todas las actividades para el módulo 1. Entonces, démosle paso al video y después seguimos hablando de ello. Adelante, Lanet. Gracias. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Sí. Gracias. Adicional, si el video pasa muy rápido porque está en inglés, yo en el módulo, bueno, en el Moodle, lo siento, puse el archivo de traducción a español, así que lo pueden leer con más calma, junto con el video también si lo desean. Este ya tiene subtítulos, pero creo que no los van a poder ver muy bien, así que por eso hice la traducción al español. Para ver si tal 100. Listo. ¿Se escucha? Ok. Welcome back. We hope you enjoyed the introductory unit and had a chance to take a look at the supplementary materials. In this unit, we will delve a little deeper in describing the nature and scope of nature-based solutions to disaster and climate resilience. Nature-based solutions is an umbrella term covering a range of ecosystem-based approaches to tackling different societal challenges. The concept builds on the ecosystem approach, which aims to holistically manage land, water, and living resources in a way that promotes conservation, restoration, and sustainable use in an equitable way. At the heart of nature-based solution approach is the idea that we should be working with nature rather than against it. More specifically, this means dealing with climate change through adaptation and mitigation strategies, taking care of our planet for the long term through climate change mitigation and environmental management, meeting the needs of people through environmental management and disaster risk reduction and climate change adaptation. For each of these aims, there are a number of nature-based solutions. In this course, we will touch upon all of them, but we'll focus mainly on how nature itself can be used to reduce disaster risk and promote climate change adaptation.
As pretty much everyone is aware by now, the main driver of global warming and the resulting climate emergency with which we are faced is greenhouse gas emissions. Reducing greenhouse gas emissions is therefore key and can be achieved in a variety of ways. Some relying on green technologies such as solar panels and wind turbines, others involve cutting back on the amount of energy we use, and include initiatives such as mass transit or carpooling schemes. As already noted, nature-based solutions use nature itself to tackle the challenges presented. For example, emissions of carbon dioxide, or CO2, one of the main greenhouse gases, can be reduced by protecting or restoring forests. Trees, like all plants, absorb CO2, taking it out of the atmosphere and sequestering the carbon in their tissue. The preservation or reconstitution of wetlands can also play a vital role in carbon sequestration, especially peatlands, which not only store carbon, but also methane, a powerful greenhouse gas, and nitrous oxide. Nature-based solutions take a variety of forms, including green and blue infrastructure initiatives, such as forest and wetland restoration, climate-smart agriculture, agroforestry, and urban greening. Nature-based solutions can also be combined with gray or built solutions in hybrid initiatives. Finally, nature-based solutions can take the form of soft approaches designed to bring about changes in the way markets and institutions work, people behave, and policy is developed. At this point, it is perhaps worth making the distinction between measures designed to mitigate global warming and those measures designed to help communities adapt to climate change. As we already discussed, climate change mitigation efforts often focus on reducing CO2 emissions or ensuring that CO2 is stored in vegetation and soils. Climate change adaptation, on the other hand, aims to help people by reducing their exposure to hazard events, such as storms and droughts, and/or prepare them for such events. The Paris Agreement addressed both climate change mitigation and adaptation by establishing targets for reducing harmful emissions and pollution on the one hand and increasing human well-being on the other. A good example of an initiative designed to support progress towards those targets is Europe's Green Deal, which promotes green jobs covering a range of activities, including recycling, green construction, and the development, installation, and maintenance of renewable energy sources, and the restoration of ecosystems such as wetland and forests. Ecosystem-based adaptation initiatives generally focus on long-term adaptation to chronic and irreversible stressors such as gradually warming temperatures, sea level rise, and glacial melting. Employing a range of biodiversity and ecosystem conservation approaches, such initiatives help people adapt to the adverse effects of climate change and mitigate climate-related hazards. They can also focus on improving the livelihoods of local communities, for example, by encouraging the cultivation of drought-resilient crops. Ecosystem-based disaster risk reduction aims to reduce hazard events and/or communities' exposure and vulnerability to them. Disaster risk reduction is typically focused on near-future risks, such as landslides or floods. Such initiatives may involve, for example, the installation of early warning systems, but we can also reduce disaster risk through the planting of trees to stabilize slopes. Ecosystem-based disaster risk reduction addresses both non-climate-related events, such as earthquakes and tsunamis, and climate-related events like hurricanes and heat waves as well, as other kinds of hazards. While different, these approaches share an emphasis on ecosystem management, restoration, and conservation, and can be thought of as interventions that are implemented on a hazard continuum that ranges from near-term, often sudden events such as landslides, to longer-term, generally gradual events such as sea level rise. At the project or operational level, they are often indistinguishable. Environmental management is central to both approaches and can be combined with measures that explicitly reduce disasters and climate impacts.
Such interventions have been around for decades, but it's only recently that we have started to emphasize disaster risk reduction and climate change adaptation. For example, in the 19th century, extensive deforestation in the Swiss Alps resulted in heavily flooded downstream cities. As a result, massive reforestation programs were instituted to reduce flooding and landslides. So these approaches are not new, but we need them now more than ever. Tried and tested, there are approaches that work and can now be combined with modern technology such as early warning systems to track landslide movement and river height, or they can be combined with climate-smart agriculture to increase people's resilience. Hopefully this brief summary has given you a sense of the power and diversity of the nature-based solutions available to us in tackling the climate challenges we face. In the next video, we will get into the nuts and bolts, or rather roots and branches, of how they are applied in real-world contexts. Bien, ese fue el video de resumen de ya de lo que fueron las últimas presentaciones del módulo. Yo creo que aquí entonces ya finalizamos. No sé si tienen alguna pregunta o también un comentario, experiencias que quieran compartir con todos los participantes. Bueno, creo que aquí podemos finalizar. Creo que lo siguiente sería entonces la evaluación del módulo y una actividad sincrónica que, bueno, también tiene un video para que la puedan entonces resolver. No sé si quieren verlo ahorita o si cada uno lo ve individualmente. Creo que mejor lo pongo por temas de que si no lo pueden abrir o cosas así. Sí, para saber de qué es. Ok, listo. Deme un momentito. Bueno, de este sí no tengo subtítulo en español, pero sí hice la traducción en los documentos que pueden ver en el Moodle después. Es una actividad sincrónica, así que no hay problemas en temas de tiempo. Lo hacen durante la tarde o también lo de la noche. Déjenme proyectar. Lanet, el video entonces es para la actividad sincrónica. Sí, pero como me dice aquí, no sé quién fue que habló, que quisiera verlo desde ya para ver de qué se trata. Yo diría que mejor lo dejáramos para la actividad sincrónica porque me interesa más la evaluación. O la evaluación también es asincrónica. La evaluación es sincrónica. Yo voy a estar aquí al pendiente de cualquier cosa. Si me quieren escribir por el chat del Zoom, no hay problema y yo los respondo. Ok, sí, lo que pasa es que ya vamos bastante más tarde, ¿verdad? De lo que ok. se había planificado. Entonces yo sería de la idea que le entráramos a la evaluación, que creo que no es muy larga. Sí, yo creo que el tiempo es como aproximadamente, no sé, 30 minutos. En lo que son las respuestas no tienen que ser tan específicos. Pueden resolverlos brevemente. No tienen por qué alargarse mucho. Así que bueno, está bien. Voy a dejar de compartir pantalla y pasan entonces a lo que es la evaluación. Ok, perfecto.